Y finalmente, para acabar el curso, tenemos un tema de que estamos todos muy interesados. El doctor Esquirol es un excelente orador, además es internista. Nos explicará una actualización en el manejo de una patología que todos conocemos y que nos interesa mucho, que es el síndrome de Werner-Morrison. Doctor Esquirol, bienvenido, y lo Hola. siento. Buenas tardes y, ante todo, muchísimas gracias por contar conmigo y por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Y vamos a hablar brevemente y vamos a actualizarnos sobre este síndrome de Werner-Morrison, que es interesante, aunque sea relativamente poco frecuente. Vamos a basarnos en las evidencias más recientes que tenemos, que quizás es la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos, en su guía de los tumores pancreáticos. Y vamos a recordar un poquitín este síndrome, el síndrome de Werner-Morrison, también llamado VIPoma, porque es el síndrome que fabrica péptido intestinal vasoactivo, que es un tipo raro, realmente es un tipo raro de tumor neuroendocrino, y le vamos a hacer una pequeña pincelada de recuerdo clínico, porque realmente creo que es interesante, porque muchos no lo hemos visto nunca. Yo, como usted dice, yo me dedico más a la medicina interna y a la medicina de cabecera en general, y para mí esta charla ha sido un reto, ¿no? Entonces, recordemos que se caracteriza básicamente por la tríada de diarrea acuosa y muy abundante, junto con una hipopotasemia que podemos ver en niveles plasmáticos y una acloridria o una hipocloridria en el estómago. Todas estas tres cosas llevan a que el paciente lo encontramos con una deshidratación severa y unos desequilibrios electrolíticos importantes por culpa básicamente de esta hipopotasemia. Y aquí es donde la guía nos recuerda como punto importante que esta condición es rara, es una enfermedad poco frecuente y que las evidencias disponibles se basan más en la experiencia clínica que en las evidencias de ensayos clínicos numerosos, porque en realidad no se realizan ensayos clínicos por la cantidad escasa de pacientes. Y además también se basa la guía en la extrapolación de datos de otros tumores neuroendocrinos pancreáticos distintos al Werner-Morrison. Quiero poner aquí un poquitín de gráfico para ver por dónde va y cómo podemos explicar estos síntomas. De entrada vemos cómo este tumor... Espera, ¿está encendido esto? Ah, sí. Este tumor neuroendocrino secreta péptido intestinal vasoactivo en exceso y tiene tres grandes focos de actuación que son los que van a crear efectos en el cuerpo. Primero, una secreción líquida en el intestino muy aumentada, que esto lleva a esta diarrea acuosa y provoca hipopotasemia y además provoca también pérdida de bicarbonato, y entonces vemos este primer síntoma importante, que es la deshidratación del paciente. El paciente nos viene con mucha sed, mucha deshidratación y un gran desequilibrio electrolítico. Por otra parte, este péptido intestinal vasoactivo también inhibe el ácido gástrico, por lo tanto tenemos una hipocloridria y una acloridria y da lugar a dificultades y molestias digestivas también importantes en el paciente. Y finalmente este mismo péptido provoca vasodilatación. Esta vasodilatación va a llevar a una hipotensión del paciente que agrava muchísimo el problema de la deshidratación y que incluso a veces, además de la hipotensión, nos va a dar una taquicardia refleja, que no es tan común, pero que también la podemos observar algunas veces. Pues visto este problema fisiopatológico, vamos a ver cuál es la actualización en cuanto a los avances en el diagnóstico. Y según la guía nos dicen que el diagnóstico se establece en base a la clínica sumado a una detección de niveles elevados de péptido intestinal vasoactivo en plasma por encima de 75 picogramos, que se deberían realizar pruebas genéticas, aunque la mayoría de los casos en realidad son esporádicos y no están ligados a problemas genéticos, pero sí que hay que descartar síndromes hereditarios como el MEN1. Y finalmente, también para el diagnóstico, las técnicas de imagen avanzada, por ejemplo, el PET-TAC con galio 68 DOTA-TATE es importante,
y la resonancia magnética con contraste, que es muy útil para la localización precisa del tumor primario por si está indicada la cirugía. En cuanto a innovaciones terapéuticas, tenemos, cuando la cirugía no es suficiente o no es posible, tenemos la terapia dirigida como primera línea de tratamiento en cuanto con objetivos de control sintomático y para estabilizar el tumor. Tenemos los análogos de la somatostatina como la octreotida y la lanreotida. Si esto falla y útil en casos refractarios, tenemos el telotristat, que es un inhibidor de la síntesis de serotonina, y después también tenemos en tumores avanzados, pancreáticos avanzados, tenemos las terapias sistémicas como los inhibidores del mTOR o el inhibidor de la tirosinquinasa, y finalmente las terapias locoregionales, que son para metástasis hepáticas no resecables, que es, por ejemplo, la radioembolización también con isótopos. En cuanto al manejo y seguimiento, para terminar, lo que nos propone la guía es que siempre tenemos que tener un enfoque multidisciplinar, y por eso es interesante que estemos aquí todos reunidos, porque vale la pena que estén con nosotros los endocrinólogos, los oncólogos, cirujanos y radiólogos intervencionistas, no solo gastroenterólogo. La monitorización se recomienda que sea de un seguimiento bioquímico regular, viendo o monitorizando los niveles del péptido en plasma, los electrolitos y la función renal, que puede verse afectada por la gran deshidratación. Hacer evaluaciones radiológicas cada 3 o 6 meses mediante un TAC o una resonancia. Soporte nutricional fundamental para prevenir la deshidratación y corregir estos desequilibrios electrolíticos que se producen en estos pacientes, y a largo plazo intentar hacer vigilancia de las complicaciones tardías, como por ejemplo la osteoporosis, que se da en los casos ya más evolucionados y de larga evolución. Finalmente, tener todos presentes que la calidad de vida y el apoyo psicosocial son muy importantes en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Pero una pregunta, yo pensaba que eres un experto, que ya has llevado varios casos, ¿no has llevado nunca ningún caso de Werner Morrison? ¿Nunca has tenido ninguno? En realidad yo no he visto ningún caso de Werner Morrison, y sabemos que es una entidad rara, pero estoy aquí porque en realidad quería... el propósito de la charla era más para ver cómo podemos actualizarnos de una manera fácil y rápida. Yo de Werner Morrison me actualicé con estas diapositivas en quizás menos de una hora, y todo este material lo hemos hecho en menos de una hora, y lo que queríamos mostrarles el doctor Balboa y yo es cómo podemos hacer estas actualizaciones rápidas cuando tenemos un reto por delante, porque como he hecho yo esta revisión en pocos minutos, yo no soy especialista en digestología ni he visto nunca ningún paciente de este tipo, por lo tanto, ¿cómo hemos podido hacer esto? Que no es una broma, sino que realmente vamos a ver cuál ha sido mi proceso para realizar esta revisión tan rápida. Pues cogí, por ejemplo, Perplexity, es una herramienta de inteligencia artificial muy útil, y escogí la opción académica de Perplexity, y cuando buscamos aquí el académico solo nos va a buscar evidencia científica publicada en revistas peer review, publicadas en PubMed y publicadas en Semantic Scholar, que son sus dos grandes fuentes. Entonces le dije, como prompt, como instrucción, le dije: hola Perplexity, necesito tu ayuda urgente. Me han pedido que haga una sesión clínica en un simposio especializado sobre patología del colon, sobre los avances más recientes en el conocimiento y manejo del síndrome de Werner Morrison, y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Necesito que consultes la bibliografía en revistas científicas especializadas de los últimos años y me des el texto ordenado en 4 diapositivas, especialmente sobre métodos diagnósticos y tratamiento más recientes e innovadores, porque es lo que a mí me habían propuesto hablar. Y le dije que vaya paso por paso analizando todas las evidencias antes de escribirme los textos, que fuera paso por paso, y que me dé el contenido en 4 diapositivas ordenadas, y que utilizase únicamente referencias bibliográficas específicas. Entonces, en quizás 3-4 segundos me respondió esto. Cuando haces en Perplexity una búsqueda Pro, que se llama, que puedes hacer 3 búsquedas gratuitas al día Pro, entonces te va diciendo paso por paso lo que va haciendo, y vemos cómo me dijo buscar artículos recientes. Aquí vemos cómo encontró varios artículos en PubMed,
Vemos cómo encontró 7 artículos en PubMed, luego leyó y analizó estos artículos para identificar los métodos diagnósticos de tratamientos más recientes, encontró un solo artículo, fue a buscar, de esos 7, fue a buscar uno concretamente y escribió el texto ordenado y entonces me dio la fuente. La fuente es esta guía clínica que hemos utilizado en la primera diapositiva, es la guía de la europea. Y entonces me dice, entiendo tu necesidad urgente para preparar una sesión clínica, ¿vale? Te lo voy a dar en 4 diapositivas. Y entonces, a continuación de esto, ya os digo, esto tardó unos 10 segundos en hacerlo. Y entonces me dijo, diapositiva 1, introducción, y es el texto que yo copié y pegué a la diapositiva que antes hemos visto. Diapositiva 2, avances en métodos diagnósticos. Diapositiva 3, innovaciones en el tratamiento. Diapositiva 4, manejo multidisciplinar. No lo repito porque es justo exactamente lo que he dicho antes. Entonces dije, bueno, pero hace falta una gráfica, ¿no? Hace falta aquí hacer algo que sea más bonito. Entonces fui a ChatGPT y le dije, este es el prompt que le puse. Sabemos que ChatGPT no es especialista en este tema. Y entonces le dije, mira, explícame cómo produce la enfermedad del lipoma o Werner Morrison sus síntomas. Y entonces me dijo, aquí este cuadro está mal puesto, me dijo, mecanismos fisiopatológicos, aumento del AMP cíclico en las células intestinales, inhibición de la secreción ácido gástrico, vasodilatación. Y síntomas principales, dijo, pues diarrea acuosa, deshidratación, hipocloridria, hipotensión. Muy bien, dije, vale, ahora lo entiendo el síndrome de Werner Morrison. Yo desde que hice medicina interna con el doctor Mearín y con Rafa Esteban, yo no había visto nada de Werner Morrison. Entonces le dije, perfecto, pues ¿puedes ponerme estos efectos del VIP sobre el organismo en un esquema para poder ponerlo en una imagen de tipo diagrama de flujo? Y me dijo, sí, claro que sí, aquí lo tienes. 1, producción excesiva, A, estimulación de la AMP, diarrea, deshidratación, B, alteraciones digestivas, perfecto, muy bien. Y entonces yo le volví a decir, recordad que con estas inteligencias artificiales lo que establece es una conversación. Entonces yo, después de esto que le dije, pues muy bien, gracias. ¿Y hay alguna herramienta que me pueda ayudar a hacer el gráfico? Y me dijo, siempre, claro, mira, puedes utilizar Lucidchart, Miro, Canva, MindMap, Diagrams y otros. Yo fui y dije, clique aquí en Lucidchart. Nunca había utilizado Lucidchart, tengo que reconocerlo. No era una herramienta, pero ya que me la ponía a la primera, digo, pues clac, le doy a la primera. Me abre esto y le dije, pues elabórame un gráfico que explique los mecanismos de producción de síntomas de la enfermedad del lipoma. Y estos son, copié y pegué lo que me había dicho ChatGPT. Le copié y pegué esto y me dio este gráfico. Que, hombre, está muy bien, pero como gráfico bonito no es, ¿no? Y entonces él mismo me dice, para editar o personalizar el gráfico, haz clic en este enlace, editar en Lucidchart. Entonces yo le di al enlace que me llevara a la página web de Lucidchart y en menos de 30 minutos convertí ese esquema en el que habéis visto ahí. Lo único que tuve que hacer fue reordenar las flechitas, ponerle colorcitos y le dije aquí, ponme una imagen de un colon, me dio las imágenes, la elegí, la puse, una imagen de un estómago, lo puse y la pegué ahí con esas mismas herramientas que están aquí, la de insertar imágenes, creo que es esta de aquí, que le dices, quiero una imagen de un colon y te da 100 imágenes de un colon y dices, esta la quiero, pum. Dame una imagen de un tío deshidratado y cogí y le puse esta. Dame una imagen de dificultades digestivas y puse esta y ya está, y ahí quedó. Y esa es la cuestión, ¿eh? Así lo hicimos y bueno, debemos utilizar estas herramientas, yo creo que son muy interesantes, creo que nos pueden ayudar muchísimo. No es por hacer fakes ni por hacerme pensar en que yo soy un impostor, porque en realidad yo al entrar aquí pensaba, tienes el síndrome del impostor, pero no el síndrome del impostor, eres un impostor realmente sobre el síndrome de Werner Morrison, pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Genial. Gracias.